Ciudad de Málaga, ubicada al sur de España y perteneciente a la Comunidad de Andalucía. Se encuentra bañada por las aguas del Mar de Alborán. Es la capital de la provincia que lleva su nombre, Málaga. Tiene como apodo la capital de la Costa del Sol. Ahí llegamos en el mes de marzo del 2024 y aquí les dejamos nuestra experiencia. Partimos desde la terminal de Granada en un viaje de aproximadamente 1 hora y media en ómnibus y llegamos a Málaga. Bueno, hoy estamos en Málaga. Arrancamos nuestra aventura malagueña por la calle Larios, famosa calle peatonal Larios. Estamos en vísperas de Semana Santa. Hoy es miércoles, antes de Semana Santa, pero ya se ven muchos carteles anunciando los eventos que van a haber. Y bueno, seguiremos paseando por acá. Encontramos este restaurante, el Pimpi, muy conocido y recomendado, pero tan lleno de gente, sobre todo por la noche cuando fuimos, que no logramos que nos atendieran. No podemos decir si es bueno o no. Sí les decimos que las vistas a las ruinas del Teatro Romano son hermosas. Bueno, aquí desde Málaga, con algunas gotitas que caen, pero se puede pasear. Estamos en el Teatro Romano de Málaga, las ruinas del Teatro Romano de Málaga. Muy lindo lugar, hay mucha gente en lo que es el casco histórico por lo menos. Lindo lugar, muy disfrutable. Construido en el siglo I después de Cristo, el Teatro Romano de Málaga está muy bien conservado y no se lo pierdan en la noche. La entrada al teatro es gratuita. Seguimos caminando y pasando las ruinas del Teatro Romano, hay un pequeño sendero que nos lleva al típico cartel del nombre de la ciudad. Allí podemos tomar unas bonitas fotos. Y un poco más allá nos encontramos con el acceso al mirador de la Alcazaba. Subimos algunos tramos por escalera para poder llegar a la cima y tener estas hermosas vistas. Podemos apreciar las murallas de la Alcazaba, las ruinas del teatro desde arriba y parte de toda esta zona del casco histórico. Se ve también la torre del campanario de la catedral. Como ven, se pueden hacer paseos en carros tirados por caballos. Estas son actividades que nosotros no realizamos porque no estamos de acuerdo con este tipo de turismo en el que se emplean animales. Pero eso se lo dejamos a criterio de cada uno. Llegamos a la zona del puerto de Málaga. Es un amplio y un lindo paseo para poder hacer. Pero ojo con el sol, sobre todo si vienen en verano. No hay nada de sombra. Se los recomendamos para la tardecita o esas noches lindas de verano. El día que fuimos se estaba armando un mercado de artesanías.
Muelle 1 es el más pintoresco. Allí vamos a encontrar atracados yates de lujo y también están las empresas que ofrecen paseos en ferry. Hay 2 o 3 distintas con distintos horarios y servicios. El precio más o menos todos iguales. También en el Muelle 1 podemos encontrar distintos bares y restaurantes de todo tipo y precio. Hay para todos los gustos, para tomar un helado, para almorzar, para tomar algo. Paralelo al paseo marítimo, tenemos este parque lineal que nos lleva nuevamente al casco histórico. Es un espacio muy disfrutable y muy bien cuidado. Esta es la Catedral de Málaga. Si observan por acá se ve la cabecita de una persona. Vamos a entrar, a su vez vamos a subir a lo que es el techo. Es enorme, enorme. A la Catedral de Málaga le dicen la Manquita. Este sobrenombre es porque por un tema de costos no se pudo terminar una de sus torres, por lo que ambas son distintas, una más pequeña que la otra. La entrada a la catedral tiene un costo de 10 euros aproximadamente. Es de estilo renacentista y demoró más de 2 siglos en ser terminada, del siglo XVI al siglo XVIII. Los costos eran tan altos que la corona puso impuestos a los barcos que atracaban en Málaga para poder financiar su construcción. A fines de 1700, Carlos III deriva esos fondos a Estados Unidos para ayudar en la lucha por su independencia de Inglaterra. Es así que la catedral queda inconclusa con una de sus torres a medio terminar. De allí el apodo de la Manquita. Después de pasear por el interior de la catedral, salimos al patio y esperamos unos minutos para poder subir a los techos y así tener otras vistas.
No es accesible para personas con movilidad reducida. Hay varias escaleras para subir, algunos tramos interiores y otros atravesando algunas terrazas. Las vistas desde la terraza de la catedral son muy buenas. Podemos ver toda la zona del puerto, los muelles 1 y 2 y parte de la ciudad. La noche de Málaga es muy movida, sin importar el día de la semana. Paseando por la peatonal Larios, la más conocida, vemos algunos jugadores de ajedrez que invitan una partida, tanto a locales como a turistas. Además, también por esta peatonal podemos encontrar muchas tiendas de reconocidas marcas. Caminando por el casco histórico de Málaga, vemos los edificios con las típicas balconeras de color bordó o rojo, con líneas amarillas. Esto indica que está próxima la Semana Santa. En esta región de Andalucía es una fiesta a la que se le da mucha importancia. Recordemos que España es un país católico. Hoy tenemos Pepsi Black y estamos acá, delicias auténticas, frente a una plaza y les ponemos acá. ¿En qué plaza es? Hola. Que aproveche. Gracias.
Gracias. Bueno, llegaron las tapas. Llegaron las tapas. Super fácil. A comer. A comer se ha dicho. Buen apetito. Bueno, volvimos en la noche. Estamos frente al Teatro Romano. Frente a la Alcazaba. Precioso. Buena noche tiene Málaga. ¿La verdad? La verdad que sí. Excelente. Mucho movimiento todos los días de la semana. Y se nota que no son solo turistas. O sea, la gente de acá también sale. Sí. Nuestro primer desfile de una cofradía. Vimos gente que se amontonaba y no sabíamos qué pasaba. Colegios, policías, bomberos desfilando con imágenes religiosas, algo impensado en nuestro país. Las cofradías son grupos pertenecientes a distintas iglesias o hermandades que en Semana Santa hacen procesiones por su ciudad trasladando las imágenes de santos y demás figuras religiosas. Son fiestas muy concurridas. Para nosotros fue algo totalmente nuevo y vistoso. Nos gusta mucho visitar los mercados locales en cada ciudad a la que vamos. Llegamos al mercado de las Atarazanas, el mercado central de Málaga, que nos recibió con este espectacular vitró. Hay muchos puestos con productos conocidos, otros no tantos, mucho pescado fresco, algunos que incluso en Uruguay directamente ni se ven, frutos secos, verduras, productos chacinados, incluso algunos puestos cuentan con una barra en la que se puede comer y tomar algo. Pasamos por este puesto y vimos estas frutillas. Estaban espectaculares, pero nos llamó la atención las frutillas blancas. No las probamos porque recién habíamos desayunado, pero sin duda es algo que vamos a tener que probar en un próximo viaje.
Hicimos una pausa en nuestro paseo por el casco histórico cuando vimos esta cafetería, Row Mate Café Bar. Claramente, los dueños deben de ser uruguayos. Tomamos un café, simplemente porque ya habíamos desayunado, pero habían comidas típicas uruguayas como chivitos y demás. También vendían alfajores de maicena, alfajores de chocolate y dulce de leche. Estaba decorado con banderitas y uno puede ir a tomar algo, incluso mate. Una de las playas más famosas de Málaga y la más conocida es la Malagueta. Aguas claras y bastante movidas, al menos el día en el que estuvimos por allí. No era pleno verano, sino recién estaba comenzando la primavera. No nos bañamos, pero tampoco nos gustó mucho. La arena es oscura y muy gruesa, muy distinto a las playas que estamos acostumbradas por nuestras latitudes. Bueno, vamos a comer un pollito. Un pollito a la plancha con ensalada. Una ensalada bien sanito. Con cervecita y con coquita. Ahí se fue todo lo sano. Eso fue todo lo sano. Bueno, salud. Salud, Sobito. Típico de los bares y restaurantes sobre la playa son las parrillas con los pescados cocinándose en esta especie de cuchillos o pinchos a las brasas. Siguiendo por esta especie de rambla malagueña, pasamos por el antiguo faro construido en el siglo XIX, el cual dejó de funcionar durante la Guerra Civil Española. Nuevamente, ingresamos al Muelle 1, donde encontramos atracados los yates de lujo. Pudimos ver los peces en el agua y nos subimos al catamarán que nos llevó a dar un lindo pero agitado paseo por la costa malagueña. Se los recomendamos, las vistas son muy lindas y sirve de descanso luego de una larga caminata. Desde Málaga
También hicimos el trekking del Caminito del Rey. Pueden ver el video en el canal si no lo han visto aún. Y también desde aquí fuimos a la encantadora Ronda, de la cual pronto podrán ver el video. Málaga nos gustó mucho. Su casco histórico está lleno de callecitas entreveradas pero muy pintorescas. Bastante bulliciosa, pero con la posibilidad de caminar junto al mar para relajarnos. La combinación perfecta para el que gusta de la ciudad, pero también de los espacios abiertos y tranquilos para poder conectar con la naturaleza. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos en el próximo.